The Moonlight Girl 86. Capítulo 49. Candy ingresó a la casa contenta, arrebolada por el ejercicio y satisfecha después de haber dado una demostración de su buen juego en un partido de béisbol con los niños en el jardín, en el cual el equipo al que pertenecía había ganado en gran parte por su desempeño. Para sorpresa y frustración de Terry, se estaba mofando de eso con ganas mientras se dirigía a la cocina a lavarse las manos para empezar a preparar el almuerzo, cuando notó algo al pasar cerca de la sala: una pequeña niña solitaria sentada junto a una de las ventanas observando con notoria tristeza lo que sucedía afuera. Contemplaba en silencio de sus compañeros divertirse sin animarse a hacerlo ella también. Como era algo inusual, pues la mayoría de los niños del hogar de Pony eran despreocupados y felices, se acercó a averiguar si se encontraba bien. Recordó entonces que conocía su nombre por haberlo escuchado mencionar a los demás en algún momento y también que la consideran un caso especial. Mas ella no era de esas personas que se atrevían a juzgar a otra sin conocerla. E intuía que su introspección, siendo tan pequeña, debía tener una fuerte razón. Disculpa, ¿Daisy?, preguntó tomando por sorpresa a la niña, quien se creía sola en el lugar, por lo que dio un respingo. Lo siento, no te quería asustar. Es solo que me preguntaba si estás bien, si no necesitas algo. Tú eres Daisy, ¿verdad? Sí, y tú, Candy, ¿no es cierto?, respondió la pequeña con una vocecita débil que parecía tan apenada como su mirada. Así es. Veo que conoces... Veo que nos conocemos. En ese caso me preguntaba si podríamos ser amigas, preguntó Candy con dulzura. Y un clásico buen ánimo se atrevió a consultarle a la niña. Asintió en respuesta. Llevaba abrazada una muñeca de trapo e inspiraba ternura. Y entonces Daisy, como buenas amigas que ahora somos, ¿me podrías contar por qué no te gusta salir a jugar con los demás niños? Eres muy joven. Necesitas alegría, tomar el sol. Eso te hace bien, tanteó un tanto preocupada. No es que no quiero, pero todos dicen que no puedo, respondió Daisy en voz baja. Candy ante aquello se sintió intrigada. Su primer pensamiento fue que algunos chicos le estaban excluyendo de actividades a propósito, para fastidiarla o hacerla sentir mal. Así como ella había tenido que soportar en carne propia el acoso de Elisa y Neil, lo cual era inadmisible. Todo un niño, por muy introvertido que fuese, tenía derecho a ser feliz y divertirse. ¿Quiénes son todos? ¿Acaso hay alguien que te moleste? Inquirió interesada en el problema y se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Si está ocurriendo eso, no dudes en decirme, e iré en ese mismo momento a remediarlo. Puedes confiar en mí, le ofreció decidida y dispuesta a ponerle un fin al asunto con el momentáneo poder que le confería estar al mando por un día en el hogar. Y además de ser la hermana mayor de todos, si estaba en su poder impedir el agravio, lo haría. Porque no iba a impedir que, porque no iba a permitir que ningún niño o niña en la casa, hogar, sufriera ese tipo de hostigamientos. No, señores, nunca jamás. No es eso, respondió la nena, bajando la cabeza con vergüenza. Es que... es que... yo
tengo amigos. Mm. ¿Qué dices? Candy profirió observándola con compasión. Luego se enderezó para que veas que soy tu amiga. Te invito a jugar en la cocina. Yo prepararé el almuerzo y te enseñaré si quieres. La niñita, abriendo los ojos impresionada, sintió enseguida. Sí, por favor. Está bien. Entonces... Vamos, resolvió Candy extendiéndole la mano para conducirla hacia allí. La pequeña bajó de la silla en la que estaba sentada y lo tomó. Mientras caminaban, Candy se dijo que llegando el momento adecuado usaría de la mejor forma que pudiera un poco de psicología infantil para tratar de ayudarla a superar un poco su retraimiento. ¿Quieres que te cuente algo? Le dijo con la esperanza de subirle el ánimo, en vez de que se quedara enfrascada en la preparación de los alimentos. Ella supervisando la acción adecuada de la sopa, en tanto Daisy, parada en un banquito para alcanzar el mesón de la cocina, se encargaba, con un cuchillo de mesa que no le permitía hacerle daño, de picar algunos vegetales después de quitarse los tallitos. A Candy le inspiraba dulzura, aunque simplemente, a simple vista era pequeña y delicada, era también comedida y hacendosa. Estaba segura de que tenía una gran fuerza de carácter en su interior, solo que no le dejaba salir. Mm. Conozco una chica que de pequeña era como tú, pero siguió contándole muy tímida y reservada. Sin embargo, con el tiempo fue superando todos sus temores y ahora brilla en la vida con todo su esplendor. Se transformó de un pequeño botón a una bella flor. Su nombre es Annie. Creció aquí mismo en el hogar de Pony, como tú y yo. Ahora estudia en Londres. Se quedó con el tiempo, se convertirá además en una gran dama como de seguro tú también lo harás. El diálogo les hizo bien a ambas. A Candy porque le hizo pensar al fondo en el cambio para bien de su eterna mejor amiga, a quien hasta entonces no se había dado cuenta de cuánto echaba de menos, y la niña porque le despertó esperanza de poder algún día superarse, salir adelante y triunfar. Candy notó para su satisfacción que empezaba a sonreír de a poquito con ilusión. Y ahora, ¿ves a ese muchacho loco que está corriendo allá afuera a la cabeza de los otros chicos? Añadió con una expresión divertida, señalando por la ventana, riendo, refiriéndose a Terry, que en esos momentos se encontraba al mando del grupo y se suponía que estaba cuidándolos, aunque hubiera sido el promotor de una guerra de bola de nieve. Cuando lo conocí no tenía muchos amigos tampoco y vivía encerrado en su mundo, en medio de sentimientos amargos, pero un día se abrió hacia mí y se volvió mi amigo y se transformó en alguien especial. Lo quiero mucho. Contemplándolo, resultándole muy bonito perderse en los recuerdos. Daisy esbozó una sonrisa de picardía y para cuando Candy notó que la estaba observando, próxima a reírse, decidió retomar su actitud de seriedad. Entonces, Daisy, espero que me hayas comprendido. No existen barreras para hacer amistades excepto las que tú misma te quieras poner. Y bueno, en vista de que soy una de las maestras encargadas y que además es sábado, inicio de fin de semana, decreto que puedes salir a jugar sin que nadie te lo impida. Te doy permiso. Prefirió ayudándola a bajar del banquito y quitándole el delantal. Ahora ve a buscar un abrigo. Póntelo antes de salir y diviértete. Eres una niña. Debes disfrutar de esa hermosa etapa de la vida porque algún día la vas a extrañar. Ahora aprovecha que hoy no tienes clases y ve a jugar. Ve. Le animó acomodándole el vestido. Daisy estaba un poco indecisa y en la mirada se le notaba. No obstante, teniendo presente todo lo que Candy le había dicho, asintió y se dirigió a la salida. Rato después, Terry casi tropieza con ella en la entrada. ¿Y esa caperucita roja que va por ahí? Le preguntó a Candy al ingresar a la cocina, haciendo alusión al abrigo que se pusiera la niña. Es una adorable pequeña,
contestó Candy mientras retiraba la sopa ya lista de la estufa. Pues yo estoy viendo ahora la más adorable de todas, contestó él con una mirada seductora al tiempo que se le acercaba para tomarla suavemente de la cintura y darle un beso en la frente. Mi pequeña pecosa. Candy sonrió un tanto tímida. Él no tenía idea de cuánto recuerdo le causaba escuchar ese lindo elogio. Te tengo una sorpresa, expresó entonces Terry mostrándole algo que llevaba escondido en una mano de su espalda. Una misiva a Candy. Se le iluminaron los ojos de inmediato, poniéndose tan contenta que prácticamente se abalanzó sobre él para intentar quitarle la carta de las manos. Él jugueteó un rato sin entregársela, haciendo que se inclinara tratando de alcanzarla, haciendo uso de la ventaja que tenía sobre ella para hacerle bromas por ser más alto. Se rió del asunto de buena gana mientras le veía protestar, pero después dejándole otro besito, esta vez en la mejilla. Para que no se enojara en realidad, se la dio. Es de Annie, gritó Candy, emocionada al leer quién era realmente el remitente. Se trataba de la primera carta que recibían del San Pablo y eso redoblaba la importancia. Ven, vamos a abrirla, dijo tomándola de la mano para concluirlo a la mesa. Ansiosa de saber cómo se encontraban sus amigos, ambos se sentaron entonces muy juntos para leer el contenido. Annie le contaba que estaba muy triste por su partida, que su ausencia se sentía en todo su curso y en especial dentro del grupo, que las cosas no eran iguales sin ella. Los chicos también estaban afligidos. Además, le relataba que Anthony había vuelto a Niza con el capitán Brower, pero que antes se había encargado casi de forma exclusiva de dialogar con la tía abuela sobre el problema de su expulsión, desmintiendo las acusaciones realizadas por Elisa y Neil, consiguiendo de alguna forma su benevolencia, por lo que a nombre de todos le pedía que no se alejara de la familia y que accedía en lugar de eso a ponerse en contacto con la tía Elroyd para que le corroborara que lo sucedido se trataba tan solo de un malentendido que no era lo más conveniente. Sin embargo, Candy sabía que no podía desmentir la situación y además tampoco quería hacerlo. Por otra parte, no se sentía segura de enfrentarse a la tía abuela haciéndola y presentía que no obtendría nada bueno de ese encuentro que Annie y sus primos querían. Por último, se encontraba analizando a fondo su permanencia dentro del clan Andry, al no sentirse lo suficiente digna para seguir perteneciendo a ellos. Continuó leyendo la misiva en voz alta para Terry y se enteró también de que Steer, Archie y Patty continuaban empeñosos en sus tareas y proyectos, que Elisa ahora salía con un miembro del equipo de fútbol y que su reputación luego de conocerse la profundidad de lo suyo con Terry no era de lo más respetable, igual que las de sus amigas por juntarse con ella, pero parecía no importarle. Otra cuya mala fama iba en aumento era Neil, a causa de los malos allegados con los que andaba revoltosos en busca de popularidad en vista de que el máximo exponente de todos los rebeldes se había marchado. Candy y Tarrant se miraron y sonrieron al llegar a esta parte. Al final le había conseguido abandonar el colegio como leyenda y le resultaba gracioso porque en realidad ni siquiera se lo había propuesto, pero no podía negar que le resultaba halagador. Un escándalo amoroso como su última gran hazaña había servido para ponerlo en un pedestal de admiración, y aunque no era alumno del colegio, sabía igual que Candy que se hablaría del asunto durante mucho tiempo. En el honorable Colegio San Pablo de Inglaterra, aquel estricto internado en el que cada aventura romántica o agravio en contra de las autoridades estudiantiles se volvía algo célebre, lo acontecido entre ambos era algo que no se iba a olvidar con facilidad, pero no había sucedido todo en vano. Algunas parejas, siguiendo su ejemplo, habían decidido también luchar por su amor, fugarse o formalizar las cosas, como en el caso de Amber y Fabricio, quienes se habían comprometido en secreto, contándoselo después solo a algunas amistades de confianza como los chicos del grupo y unos pocos más, esperando que llegara el verano para unir sus vidas. La carta continuaba notificándole además que Steer se había atrevido a escribirle al duque de Granchester preguntándole si sabía el paradero de Terry, pero todavía no había recibido respuesta. En cualquier caso, el resto del grupo, al igual que él, esperaba que se encontraran bien y hubiesen podido llegar a sanos y salvos a su destino. Para terminar, Annie le compartía algo que encontraba curioso, aunque intuía debía ser solo parte del factor nostalgia que le permitía fijarse con mayor detalle en las cosas anteriormente sin mayor importancia. Desde que se fuera, parecía no parar de llover.
Con esa frase de sinceridad, amistad, se despedía rogándole que le contestara pronto. Al terminar de leer, Candy tenía húmedos los ojos y una grata sensación de alegría en el alma. Le contestaba saber, a ella le contentaba mucho saber que sus amigas y sus primos estaban bien, y que la tuvieran presente así estuviera lejos. Terry se dio cuenta de lo emocionada que estaba y la atrajo hacia sí para abrazarla. Tal vez debemos hacerle caso y responderles, opinó acariciándole con ternura la cabeza y depositando en ella un beso. Y al fin, y al cabo presintió que ellos, al igual que todos sospechaban, que estaban juntos. Candy se recuperó de súbito al oírlo, enderezándose para observarlo bien mientras se sacaba las lágrimas. ¿Dijiste debemos? ¿Estás seguro? Quiso corroborar interesada. Terry se encogió de hombros. ¿Por qué no, señorita Pecas? Es mejor que se enteren ahora que después, respondió clavando sus hermosos ojos azules en los de ella, acortando la distancia para robar un beso en sus labios. La casa estaba en calma, los niños jugando alegres fuera con Clint y la señora Pony. Y la hermana María habían asistido a la fiesta de la caridad en el centro del pueblo, de la cual no volverían hasta el atardecer. Nada había que pudiera impedirles de disfrutar de unos instantes de pasión a solas. Con los ojos cerrados, envuelta en el abrazo de Terry, Candy pensaba que su boca era hermosa y su forma de besar adictiva. Solía comenzar suave, pero se profundizaba al pasar de los segundos, atrapándola y deslumbrándola como todo en él. El beso estaba corriendo el riesgo de volverse demasiado intenso, fogoso, avivado por las respiraciones rápidas de parte de ambos, llegando a un punto en que empezaban a ansiar más de cada uno, a seguir el deseo de sus cuerpos. Terry intentó atraer a Candy y más así, empezando a deslizar sus labios también por su cuello y sus mejillas, en tanto ella, separándolo un poco por los hombros, luchaba entre mantener la compostura o dejarse llevar al cielo. Sabía que lo último estaba ganando hasta que escucharon un alboroto armándose de repente en el jardín. «Algo ocurre», exclamó Candy alerta, poniéndose enseguida de pie para salir apresurada. A él no le quedó más que seguirla. El problema se suscitaba en la colina de Pony. Todos los niños a lo largo del camino no dejaban de hablar de ello, inclusive la mayoría, al verlos, corrieron con preocupación a contar lo que pasaba, pero nerviosos y agitados querían hablar todos a la vez, haciendo complicado el darse a entender. No obstante, algunas palabras claves fueron suficientes para mostrarles a Terry y a Candy de qué iba el asunto. «Rápido, padre árbol, en lo alto, Daisy enferma, ayúdenla». Candy, asustada, echó a correr lo más rápido que sus piernas le permitían. Terry la siguió, aunque no comprendía el porqué de su desesperación. Cuando llegaron hasta el gran roble, se extrañaron de ver varios niños alrededor observando hacia arriba, y allí el mensaje fue claro. «Es Daisy. No puede, debió subir allí. Está enferma y va a empeorar», les contó angustiada la más grande de las niñas y por ende una potencial líder, una simpática jovencita llamada Bettina, señalando hacia una de las pequeña tonta. «Baja de allí ahora», gritó a su vez Jimmy, llegando hasta ellos y rodeando la boca con las manos para incrementar la potencia de su voz. La pequeña en la parte de arriba pareció escucharlo porque miró hacia ellos durante unos escasos segundos, mas hizo caso omiso y en lugar de ello continuó yendo más arriba. A momentos parecía tener miedo porque intentaba no mirar para abajo, pero era como si una fuerza interior le animara a seguir. Quería alcanzar la cúspide del roble. «¿Pero qué dicen? ¿Enferma de qué?», requirió saber Candy. «Jefe, es en serio. Daisy sufre de una enfermedad grave. Se los escuché decir a las maestras», les compartió Jimmy colocándose junto a Bettina, que era más o menos de su edad. Ambos niños tenían la angustia grabada en el rostro y esto era lo que alarmaba más a Candy, confirmándole que decían la verdad. «Es cierto, es algo así como hemofilia», logró recordar Bettina. «Dicen que ella no se debe lastimar o se agravará». Candy palideció. Había oído alguna vez de esa enfermedad de la sangre y sabía que la persona que sufría corría el riesgo de morir de hemorragia en caso de herirse. «Oh, Dios mío», exclamó volviendo a mirar el árbol para descubrir a Daisy llegando a lo más alto. Tuvo que cubrirse la boca con la mano de la impresión. «Lo siento, jefe. Intenté detenerla al ver salir a jugar, pero corrió directo al padre árbol, diciendo que quería subir hasta la cima para poder ver el pueblo como suele hacer usted y sentirse libre como un ave», explicó Jimmy.
Me dio miedo obligarle a bajar por temor a lastimarla, así que corrí a la casa a avisarles a ambos, pero no los encontré. Candy no condenó a Jimmy porque entendió que debía haberse cruzado, pero si se reclamó a sí misma el no haber tenido el suficiente sentido común para darse cuenta de que estaba ejerciendo una mala influencia en los niños con su alocado comportamiento. Es mi culpa, debió escucharme ayer en la noche cuando le relataban lo más pequeños antes de dormir sobre el paisaje que se puede observar desde allá arriba. Candy reconoció resolviendo entonces ponerse las manos a la obra para remediar la peligrosa situación. Si Daisy no quería descender, iría a buscarla. Terry, por favor, ayúdame a bajarla de allí, suplicó. No te preocupes, Pecosa. Lo conseguiremos y no pasará nada malo, ya verás. Quédate aquí con los demás. Yo la traeré, prefirió Terry para darle aliento, dirigiéndose de inmediato hacia el roble sin necesidad de que ella tuviera que mencionarlo 2 veces y con habilidad tan parecida a la de ella, que no caracterizaba. Empezó a escalar por el árbol, aun cuando los efectos de la nevada de la noche anterior dificultaban el ascenso. Daisy, por su ligereza, había alcanzado sin mayores complicaciones una rama privilegiada desde donde se podía observar el magnífico paisaje de todo el pueblo y los alrededores y disfrutaba de la vista con tranquilidad. Mas cuando se dio cuenta de que Terry iba en pos de ella amablemente, accedió a bajar, pues ya había conseguido su objetivo de sentirse libre como un pájaro. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre. Daisy, le llamó Terry, teniendo que detenerse en un determinado punto sin poder subir más, pues la madera helada estaba resbalosa de las ramas superiores y cualquier movimiento en falso podía directamente en peligro. Si se llegaba a romper en alguna en las que se apoyaba debido al peso de su cuerpo, caería al vacío desde la gran altura. Daisy, por favor, baja de allí, cariño. Con mucho cuidado, tal como subiste. Candy se encargó de indicarle desde abajo. Terry te va a ayudar en lo que resta el descenso, no tengas miedo. Asintiendo, la pequeña accedió, aunque pronto se dio cuenta que bajar sería más complicado de haber subido. Aún así, cerrando los ojos para tomar aire antes de empezar, logró defender sin mayor problema unas cuantas ramas hasta que sopló un fuerte ventarrón en las colinas que les escoció la vista y la hizo resbalar. Daisy soltó un grito agudo al igual que Candy. ¡Daisy! La pequeña, reuniendo toda su fuerza de voluntad, pudo sostener a duras penas antes de caer, pero eso no aplacó el gran susto que se llevara y empezó a llorar. No puedo hacerlo, lo siento. Tengo miedo, sollozó abrazando el árbol. Terrence, al darse por vencido, intentó ascender una vez más, pues ya no estaba muy lejos. Sin embargo, no tuvo suerte. Una rama se rompió bajo su peso. Con las justas pudo asirse a otra, quedando colgado en el aire. Candy por un momento creyó que iba a desfallecer, pero le volvió el alma al cuerpo cuando le vio saltar de manera atlética, sano y salvo, al suelo. Algo sucedió entonces, les causó a todos los escalofríos y le dejó impávidos. Aterrados, escucharon como otra rama empezaba a romperse exactamente a la cual Daisy estaba asida. La niña gritó en defensa y cayó al vacío. Candy se cubrió los ojos aterrorizada, pero Terry fue rápido y corrió al lugar a tiempo, extendiendo los brazos para atraparla. «¡Dios mío!», exclamó la joven rubia, con el corazón en la boca al ver a la niña, inconsciente pero a salvo. Se acercó con rapidez para ver cómo se encontraba Daisy. Parecía bien al tocarle el rostro, solo algo lívida. Sin embargo, un corte no muy grande en su pantorrilla parecía sangrar más de lo normal. «Oh, no», musitó asustada, y al mirar Terry encontró también reflejada en él la preocupación. «Debemos llevarla adentro lo más pronto posible», pidió. Tratando de ser cuidadoso, Terry llevó a Daisy a la habitación de Candy. Bajó indicativos de ella donde decidiera instalarla por ser una de las pocas individuales de la casona, a sabiendas de que allí podría descansar tranquila. Poco después, una vez la dejara recostada, Terry observó a Candy salir presurosa y volver luego equipada con alcohol, algodón, vendas y gasas, para ponerse poco después manos a la obra en desinfectar e intentar curar la herida. Además, raspones que se hiciera Daisy, sentando en una silla al otro lado de la cama, sin intervenir para no molestar,
Le conmovió su dedicación y afecto casi maternal para atenderla tal como había actuado con él la madrugada en que, preso de sus vicios, había entrado por equivocación en su alcoba en el San Pablo. Esa era una virtud que podía notar, surgía de ella forma natural para todo lo que él necesitara de su ayuda, tan solo un motivo de los muchos para admirarla. ¿Sucede algo malo?, preguntó inquieto de repente al verla detenerse mirando a la niña preocupada. Está llena de rasguños y moretones y está empezando a subírsele la fiebre. Ya le limpié y vendé el corte, pero no deja de sangrar. Sangra demasiado para hacer algo tan pequeño, respondió en voz baja angustiada refiriéndose a la herida. Debemos buscar a un médico, resolvió Terry levantándose. Si me dices dónde vive uno, yo mismo iré a buscarlo. Candy se llevó las manos a la cabeza sintiéndose agobiada. No podía creer cómo un día tan tranquilo había terminado transformándose en ese caos. Jimmy ingresó en ese momento al cuarto, dispuesto a ayudar en lo que fuera posible. Al ser el tercer joven mayor de la casa, debía estar al tanto de todo lo que sucedía. Jefes, creo que deberíamos ir ahora por el doctor Leonard, opinó como si les leyera el pensamiento. El doctor Leonard era el médico más confiable del pueblo y vivía en zona céntrica a unos 15 minutos de allí. El problema era que a esas horas solía encontrarse realizando ya sus visitas a domicilio a los pacientes que se lo hubiesen requerido con anticipación de no ser el caso. Debía encontrarse entonces con su consultorio atendiéndolo, solo que era demasiado riesgoso intentar llevar a Daisy hasta allá en su estado, exponiéndola sin tener seguridad de que en realidad estuviera. Candy lo tenía presente. Jim, ¿podrías ir a buscarlo? ¿Podrías encargarte de eso, por favor?, le rogó. Por supuesto que sí, mi jefecita. No tiene que mencionarlo. Iré al pueblo y no volveré sin él. De forma caballerosa, Jimmy se mostró de inmediato de acuerdo y para darle mayor realismo al asunto se llevó una mano a la frente, a forma de saludo militar. Cuente conmigo. Candy y Terry se mostraron agradecidos. Yo puedo acompañarlo, ofreció Terry al instante, tomando el abrigo que había dejado sobre el respaldar de una silla para encontrarse en el cálido ambiente interno de la casa. Mas al pasar cerca de Candy, esta en un acto reflejo se retuvo del brazo. Terry, por favor, no te vayas, quédate conmigo, te necesito, le suplicó. Terrence la miró sorprendido de encontrar un símbolo de debilidad en ella en ese tipo de cosas. Sabiendo la seguridad que le demostraba al ayudar como enfermera a quien lo necesitaba más, si le solicitaba de esa forma que se quedase debía ser porque en verdad estaba asustada. No pudo negarse a su petición. Jefes, no se preocupen, ya no soy un niño y sé cuidarme muy bien solo. Sin embargo, le pediré a Tina que me acompañe para el trayecto de ida y vuelta, no sea aburrido, profirió Jimmy con ganas de sonreír. Al escuchar el cariñoso diminutivo Tina, Candy entendió que se refería a Bettina, su nueva mejor amiga, e intuyó que entre ambos estaba comenzando a surgir una bonita historia, más allá de una simple amistad. De acuerdo, pero cuídense el uno al otro, por favor, y no demoren, le recordó mirándolo con suspicacia. Jimmy, contenta por la autorización, salió entusiasmado con prontitud a buscar a Bettina. Tenemos sola frente a Terry. Candy suspiró llevándose las manos a la cadera pensando en qué más hacer. Terry le sonrió con cariño para darle ánimo, tomándole la mano y permaneciendo con ella tal como se lo pidiera el resto de la tarde. Turnándose de tanto en tanto el cuidado de Daisy y el resto de los niños. En medio de la preocupación, Candy logró concluir la preparación del almuerzo. Todos comieron y realizaron sus tareas pendientes tal como lo esperado mientras esperaban que el doctor Leonard apareciera y la señorita Pony junto a la hermana María volviesen. Lo único que calmaba un poco los nervios de los pequeños era saber que Candy y Terry, los dos jefes mayores, estaban a cargo de la situación y tenían fe en ellos, de que con sus cuidados le ayudaran a Daisy a recuperarse. No se equivocaban respecto a sus suposiciones, pues ambos jóvenes, con la mayor dedicación, estaban por primera vez tomando en serio la responsabilidad que conllevara una vez convertirse en padres, y entre ellos con paciencia se encargaron de cambiarle a Daisy los vendajes de la herida por unos limpios cuando hizo falta, de ponerle compresas de agua fría en la frente para lograr que le disminuyera la fiebre, de acomodarle las almohadas y arroparla. Candy le preparó un tazón de consomé caliente, la receta infalible de las abuelas para todo mal, porque aunque estuviera enfermita necesitaba alimentarse. También le dio a beber agua
en cuanto la pequeña se lo pidió y le ayudó a mudarse de ropa al notarla empapada en sudor para que no pescara también un resfriado en contraste con el frío mientras Terry se ocupaba de encender la chimenea en la sala para permanecer toda la casa con un clima templado. Una vez que vio que la comida estaba mejorando la situación de la chica, le dio un pequeño paquete de Wami Nolas. Dios mío, hacían falta. No obstante, pese a todos sus esfuerzos, las cosas empezaron a empeorar en contra de sus esperanzas. Al anochecer, cuando el cuadro de enfermedad de la niña se agravó, causándole un desmayo y posteriormente delirios. Candy se obligó con toda su fuerza de voluntad a conservar la calma para no hacer torpes sus movimientos. Le pidió entonces favor a todos los niños que se angustiaron al verlos correr a cambiar la palangana con agua limpia o deshacerse de las vendas sucias, movilizándose por la casa nerviosos, que fuesen un momento a la capilla que estaba abierta a orar por la salud de su amiga, para que pudiera resistir y mejorar. Llegó un momento en los que los dos jóvenes, al ver que ya habían hecho todo lo que en sus manos era posible y que ya no estaba en su poder el veredicto final, se arrodillaron uno frente a otro a cada lado de la cama y se juntaron las manos, cerrando los ojos, realizando cada uno en silencio una oración, como en los tiempos del San Pablo, elevando a los cielos toda su fe, tal como un día les inculcaran. Terry no era muy creyente, pero al observar la devoción de ella le pareció poco amable no apoyarla en la emoción. Así que intentó con esfuerzo recordar alguna de las plegarias que se le quedaran en las obligatorias clases de teología y religión. Para su sorpresa, las oraciones parecieron no tardar en ser escuchadas y poco después llegaron la señorita Pony y la hermana María, acompañadas de Jimmy, Bettina y el doctor Leonard, a quienes explicaron se habían encontrado de camino a la casa. Candy, al ver a sus dos maestras, no pudo continuar aparentando una fortaleza que casi había perdido y corrió a los brazos de ellas para llorar, declarándose totalmente culpable de lo ocurrido en medio de palabras entrecortadas y sollozos. Trató de explicarles que había sido una irresponsabilidad suya y insistirle en salir a jugar a Daisy, sin conocer bien los motivos de sus limitaciones. Terry, estoico en todo momento, se paró detrás de ella, colocando las manos en los hombros para hacerle saber que no estaba sola, y dejó en claro, ante todo, que de haber conocido ambos la enfermedad habían tomado las debidas precauciones. Sin embargo, contra sus pronósticos, las maestras no le recriminaron, admitiendo que se les había pasado por alto el ponerlos en tanto del caso especial de Daisy. Casi una hora más tarde, luego de que les pidieran a todos los niños curiosos asomados a la habitación que salieran mientras el doctor Leonard examinaba a la pequeña, Candy permaneció detrás de la puerta cerrada espiando. Un mal hábito que aún conservaba le escuchó así platicar el médico con las maestras. Debo reconocer que aunque fue una imprudencia dejar subir a Daisy a un árbol estando bajo su cuidado, la señorita Candice hizo un excelente trabajo atendiéndola. Por eso ahora, después de administrarle las medicinas adecuadas, he conseguido sin mayores complicaciones controlar la hemorragia, y puedo decir con seguridad que la pequeña se repondrá máximo en un par de días. Solo necesita descansar un poco, pero volviendo al anterior tema, lo digo en serio. Veo en Candice el potencial requerido en una enfermera. ¿No saben si le interesaría instruirse en ello como profesión? Candice es una buena chica y siempre se ha admirado en cuidar a sus compañeros más pequeños desde muy niña. Siempre ha demostrado con todos sus alrededores ese cariño protector. Tiene un corazón muy grande, opinó la hermana María. Pienso que le irá muy bien desempeñándose en esa carrera. Puedo ofrecerle un empleo de medio tiempo en mi consultorio si lo desea, ya que ando en busca de un asistente, propuso el doctor. Y yo escribirle una carta de recomendación a Mary Jane para que la acepte en su ilustre escuela de Chicago, opinó la señorita Pony a su vez. No se hable más. Se lo propondremos. ¿Cómo? Propondremos. Así es, concretó con tono alegre. ¿Usted conoce a Mary Jane?, preguntó el doctor Leonard, asombrado. Así es. Se trata de una vieja amiga conocida de mi juventud. Asistimos al mismo colegio, continuó la señorita Pony. A Candy le impresionó lo que allí se comentaba, poniéndose a pensar que de repente la profundidad de su futuro, en la que ella era lo que esperaba de la vida, aparte de vivirla junto a Terry como planeaba, era cierto ese instinto del cual la hermana María había hablado.
Ese deseo de ayudar a los demás de alguna forma, aunque todavía no tenía la seguridad de si quería seguirlo como carrera, pero de pronto también recordó el motivo que le convenciera de ir a estudiar a Europa. Y lo que se prometió entonces a sí misma, estudiar para luego volver a contribuir con sus conocimientos al hogar de Pony, asistiendo a sus seres queridos. En medio de sus análisis internos, intentó concentrarse en escuchar un poco más de la plática, pero no lo consiguió al darse cuenta tarde de que alguien se le acercaba. Mas se alivió de saber que era Terry, quien iba a adelantarla o hacer algo inapropiado para revelar su espionaje. Al quedar frente a ambos, se sonrieron cómplices en silencio y se alejaron de allí para conversar con tranquilidad. Debo reconocer que una vez más me has impresionado, le confesó Terry en voz baja, mientras caminaban por el pasillo. Es admirable tu fortaleza. No creo que es para tanto. Actué tan solo como cualquier muchacha asustada lo haría, expresó Candy, con modestia deteniéndose en cuanto llegaron a la sala vacía. Tu humildad te hace aún más grande, le elogió él sosteniéndole un rizo del cabello con arrobamiento. Todo esto me ha puesto a pensar que algún día serás una excelente madre para nuestros hijos. ¿Qué dices?, musitó ella agachando la cabeza sonrojada. ¿Pero qué tiene de malo que vaya mencionando cosas sobre nuestro futuro?, expresó Terry riéndose de ver su azoramiento mientras le acariciaba la mejilla. Candy, le dijo entonces tomando seriedad, haciendo que ella cautelosa volviera a posar sus esmeraldas brillantes en él. Cada vez estoy más convencido de que no me hace falta nadie más a mi lado que no seas tú. Candy sintió una vez más la emoción. La invadía por inundarle los ojos. Él en tan solo unas horas le había demostrado cuánto la amaba al estar a su lado apoyándola en una situación difícil, poniéndole una idea en la mente de cómo solucionarla a ambos los problemas en el futuro y haciéndola soñar con feliz porvenir. Aparte de que consideraba que nunca dejaría de sonarle tan encantador su nombre mencionando desde lejos. Gracias Terry por todo. Fue lo único que pudo en esos momentos argumentar colocando sus propias manos sobre las de él. Tenía a cada lado de su rostro en señal de verdadera gratitud. Estoy orgulloso de la maravillosa mujer que eres, le dijo Terry. Y ella observó en su mirada un fuego parecido al que notara un poco antes de que la besara por primera vez, al tiempo que percibía en sí misma surgir esa pasión que le invadiera al suceder por segunda ocasión. Por lo que entregándose a sus impulsos le echó los brazos al cuello, quedando casi colgada a él. Terry la recibió con inmensa alegría sin dejar de besarle el rostro, encerrándola en un fuerte abrazo. Un joven, con el escritorio lleno de cartas acumuladas listas para enviar, arrugó un papel en el que estaba escribiendo para lanzarlo luego con frustración al bote de basura. Que se encontraba en un rincón, junto con sus otros 7 intentos infructuosos de redactar algo que satisfaciera. A veces acertaba en el tiro, demostrando que, pese a sus problemas, no había perdido su habitual puntería, y a veces no. Se encontraba en un dilema. Una inspiración antes tan fluida parecía haberle abandonado para ser reemplazada en su lugar por una extraña cobardía que le impedía ponerse en contacto con la joven que amaba, pero que no sabía si todavía sentía lo mismo por él. Con los codos apoyados sobre el escritorio y la cabeza entre las manos, intentaba respirar profundo para tranquilizar el dolor que le atravesaba el alma de saber que en su antiguo romance ya estaba todo perdido y era inútil conservar esperanzas. Le parecía que su vida jamás volvería a ser igual, que jamás volvería a ser feliz luego de tomar la radical decisión de poner fin a la relación que le daba sentido a su existir. Una tarde, cegado por el orgullo y los celos, ahora Candy ya no estaba y él sentía que ya no era el mismo.
como si una parte suya ella se la hubiera llevado con exactitud la otra mitad de su corazón. De nada le servía evocar los recuerdos felices de los preciados días en que pasaran juntos, que ya no volverían. Estaba casi inseguro de que en esos momentos su eterna amada se encontraba con probabilidad en brazos de otro, con quien intuía no había cortado relación en el marcharse, un enemigo con el que él no quería ni pensar. Ofuscado de que aquello le diera vuelta en la cabeza, barrió lleno de coraje la pila de cartas no enviadas al suelo. Sabía que debía quemarlas si no quería volverse loco, pero no se atrevía. Cada una había sido escrita con la agonía de su espíritu, expresando a flor de piel sus sentimientos más íntimos que ansiaba por dárselos a conocer a ella. Solo que no se atrevía a mandarlas por temor a ser rechazado o confirmar que ya no estaba sola como sospechaba, porque enterarse de ello iba a hacerlo morir en vida poco a poco. Otra parte, Candy sabía su dirección en Niza. A esas alturas sus primos ya debían haberle contado sobre su paradero. De aún quererlo, le habría escrito, disculpándose por sus faltas, mas no se había pronunciado, lo que le ratificaba su desinterés, frenándole en su propio propósito. 3 golpecitos rápidos a la puerta de la habitación le distrajeron de repente de su perenne martirio, y una bonita jovencita castaña asomó sonriente, solicitándole permiso para pasar. ¿Cómo está, joven Brower? Es un hermoso día para salir a caminar. ¿No le gustaría dar un pequeño paseo en el muelle?, le propuso. Kiki, qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Y cómo así por aquí?, prefirió Anthony, levantándose algo incómodo y con disimulo agachó a recoger la correspondencia esparcida por el piso. Si bien la casa de Kiki y la que vivía él eran casi anexas la una a la otra, teniendo incluso un pasillo que conectaba a ambas, hasta entonces siempre se habían reunido en el jardín o en la planta baja. Aquella era, por lo tanto, la primera vez que ella subía a su cuarto, y al hacerlo de forma inesperada lo sintió como una pequeña intromisión en su privacidad. No esperaba visitas, así que disculpe mi desorden, no esperaba visitas. Eso no es ningún problema. Cuando veas mi habitación no te sorprenderás, también es un desastre, expresó ella al entrar, observando maravillosa el entorno, y entonces se arrodilló de inmediato al lado de él, muy animada para ayudarle. Anthony iba a pedirle que lo dejara, pero Kiki alcanzó a leer el nombre de la destinataria en los sobres. No obstante, aparentó enseguida que no le importaba, aunque con ello no logró convencerle a él, que percibió el descontento en su cara. Tu padre está hablando abajo en el pórtico con mi abuelo y me autorizó para que subiera a buscarte, contestó con seriedad, como si recordara de repente la primera pregunta que él le hiciera. El por qué estaba allí. Estaba preocupado por ti y nosotros también, admitió, formando de repente un ambiente tenso entre ambos, confirmándole a Anthony que para entonces ya todos en las dos casas estaban enterados de lo que le sucedía, en lo cual no quería profundizar. Estoy bien, no sé de qué hablan, musitó terminante, dirigiéndose al armario a esconder la correspondencia. Kiki guardó silencio durante varios segundos, en los que sin querer, al levantarse, notó que una carta había quedado olvidada en el suelo. En primera instancia quiso entregársela, pero su interés por saber qué decía pudo más, así que, con sigilo a espaldas de él, la guardó debajo de su abrigo, entre la parte de atrás de la blusa y cinturón de su falda, bien escondida para que no se le notara. ¿Por qué? ¿No vienes esta noche al teatro con nosotros?, le propuso entonces para cambiar el tema. Estrenar una obra que, según dicen, va a estar espectacular. Toda la ciudad habla de ello. Le compartió para convencerlo a salir a divertirse un poco. Tu papá y el abuelo están emocionados como dos chicos. Recuerdan haberla presenciado en sus ciudades natales durante su adolescencia y esperan que sea interpretada tan bien como entonces. Les trae muchas memorias, continuó contándole, en tanto Anthony tenía que escucharla, perdiendo cada vez más su paciencia y buen humor. Terminaba de guardar las cartas dentro de un pequeño cofre bajo llave y de poner de paso en orden algunas cosas dentro del ropero. Incluso irá el señor Garnier con su esposa.
Tu antiguo profesor se sentará en el palco con nosotros. Está muy feliz porque espera su primer bebé para finales de primavera. ¿Lo sabías?, prosiguió Kiki, para interesarlo sin saber que aquella última palabra le hincó a Anthony como una punzada en aguja en el alma. Una punzada de aguja. En primavera, el cumpleaños de Candy, la fecha que había designado para ella toda la bendita estación en adelante, siempre se la recordaría. Me alegro saberlo, respondió en voz baja mientras cerraba el mueble con la aflicción notándosele a distancia. Lo siento, Kiki, pero Sueño de una noche de verano no es mi obra favorita. Excusó con gentileza para no hacerla sentir mal, ya que estaba emocionada, intentando convencerlo, aunque el asunto del teatro no le importaba nada. Sabía de la presentación porque su padre se le había mencionado con anterioridad, sugiriéndole ir y al no convencerlo le había enviado una cómplice para que lo intentara. Vincent Brower era un terco incorregible. Lo suponía, dijo Kiki, por fin esbozando una sonrisa resignada, pero quería ver si cambiaba de opinión. Gracias por preguntármelo, expresó Anthony con sinceridad. Kiki bajó la mirada dándose por vencida, pero no se retiró. En ese momento Anthony reconoció una vez más que era bonita, con sus grandes ojos expresivos y su sedoso cabello largo que le caía por la espalda como cascada, y que en los ratos en los que estaba pensativa como aquel se le venía a la cara. Anthony, expresó de repente decidida, la verdad es que estoy aquí porque te quiero mucho y no me agrada verte tan triste. Desde que volviste a Inglaterra ya no eres el mismo. No sé bien qué fue lo que sucedió allá con Candice, pero me gustaría que las cosas aquí fueran como solían ser antes. Quisiera que volviera el Anthony de entonces, mi amigo. Las cosas ya nunca volverán a ser como antes, contestó él fríamente, pero ella no se animó. No se amilanó por eso. No es bueno que te encierres así en tu soledad y melancolía. Olvida lo que te aflige por un momento y sal a la vida, al mundo que te espera. Vuelve a las personas que te queremos. Le animó con ímpetu, tocándole la mano. Esta vez él ya no se retiró. La propuesta de la chica era tentadora y lo que le decía era cierto. Había estado tan deprimido desde que llegara de forma inconsciente, se había encerrado en un universo de sombras, relegando todo a su alrededor. Más estaba cansada de sufrir, su propio cuerpo cansado se lo impedía. Debía dejar el insomnio, empezar a comer mejor. Necesitaba encontrar paz para su alma. Kimberly, una vez más, le demostraba que era su amiga, respetando su espacio personal a sabiendas de que su historia con Candy no sería algo fácil de olvidar. Eso le llevó a pensar que quizás con el tiempo, debido a esa manera cautelosa de actuar para con él, se permitiría abrirse a ella. Esperaba que lo ayudara a sanar. De acuerdo. No prometo asistir al teatro como sugieres, pero dictaminó Anthony, provocando que apreciara una enorme y sincera sonrisa en el rostro de la jovencita, en anticipo de lo que propondría. Si quieres podemos dar un paseo cuando vuelvas y admirar las estrellas. Me parece genial, casi gritó Kiki, de la emoción, dando saltos y aplaudiendo, logrando contagiarlo un poco con su animosidad y haciéndolo también sonreír. Ahora ven conmigo abajo un momento. Traje pie de frambuesas y bombones al licor, porque sé que te encantan, añadió ella, volviendo a extenderle con confianza la mano. ¿Cómo negarme a eso?, contestó él con pereza. Al final de cuentas, convencido, y aun cuando sabía que aceptarlo era incurrir en un flirteo, le tomó la mano, dejándose conducir escaleras abajo. Arre, asesino de prisa, alentó Terry a su caballo que corría veloz contra el viento. Dejaremos atrás a esos perdedores. Iba concentrado en el camino, pero aún así se daba tiempo de molestar a sus competidores. Candy, es mejor que te rindas. No nos vas a alcanzar. Eso lo veremos al final, mocoso engreído, gritó ella enojada, siguiendo muy de cerca. Además, ya te dije que el nombre de ese caballo es Eleuterio, no asesino.
Después de una buena carcajada por parte del rebelde, llegaron a un valle donde fue apaciguando la velocidad del corcel hasta convertirla en trote para que Candy pudiera darles alcance. Eso no se vale. La meta era llegar al pie de esa colina. Te iba a ganar, protestó ella deteniendo también el caballo mientras lo veía saltar atlético del suyo. De un brinco, Terry entonces se encaminó hasta donde estaba ella para ayudarle a bajar. Candy, sentándose de lado sobre el equino, se apoyó en sus hombros y al descender ambos quedaron cara a cara muy cerca. Hay momentos en los que me parece mentira que todo haya salido tan bien entre nosotros y que ahora podamos estar así, dijo él en voz baja, apoyando su frente en la de ella. Quizás estaba planeado por el destino, opinó Candy. Nos quería juntos después de todo, profirió Terry. Sonriendo de forma coqueta, la sensualidad que flotaba entre ambos terminó entonces de atraerlos y ambos rompieron la escasa distancia que los separaba para fundirse en un apasionado beso. No tardaron en perder la noción del tiempo tal como lo habían hecho con los días de vacaciones que Terry en un principio planeara hospedarse en el hospital de Pony, y los cuales terminaron a la larga por convertirse en meses a causa de la buena hospitalidad y del no poder separarse de su amor. Minutos después, tendidos en el pasto mirando el cielo, luego de superar a duras penas la prueba de besos y abrazos y caricias en la que a menudo caían al estar realmente solos y que los llevaba al borde de la tentación, respiraban y exhalaban profundo tratando de calmar la excitación de sus cuerpos y sus almas. Habían decidido esperar para tener relaciones sexuales de mutuo acuerdo, para hacer las cosas como las leyes de la iglesia dictaban, tal como a ella le inculcaran las maestras y como les repetían siempre en el San Pablo. Al final algo de allí se les había quedado. Terry ante todo era un caballero, y si su dama requería una relación en ese aspecto tan delicado, fuese así, lo aceptaba. Era plena primavera y toda la verde y florida naturaleza a su alrededor se mostraba en esplendor, estimulando sus encuentros. Las demostraciones de amor de sus citas con el pasar del tiempo se habían vuelto cada vez más íntimas y apasionadas, con las ansias que les causaba el saberse comprometidos. La realización de aquel pequeño sueño le había llevado a cabo a principios del nuevo año una pequeña ceremonia en la casa del hogar, y no por eso había resultado menos inolvidable. Los padres de Terry estaban al tanto, habiéndolo aceptado sin poner objeciones a favor de la felicidad de su hijo, por lo que entonces solo les quedaba esperar fervorosos que llegara la fecha de su feliz unión fijada para finales de 1915. Para cuando él ya estuviese interesado por completo y trabajando en New York, y entonces consumirían por fin su amor sin que nadie pudiese censurarlos. Los dos habían elegido celebrar el matrimonio en invierno, por ser esa misma época en que se conocieran y también cuando formalizaran su noviazgo. La nieve se había convertido para ambos en un eslabón que les recordará siempre cómo había empezado su idilio. Candy suspiró pensando en ello y él lo tomó como una indicación de deseo contenido, por lo que volvió a girarse hacia ella, atrayéndole a la cintura, empezando a repartirle besos a lo largo del cuello y en la parte superior de su pecho. Candy, cerrando los ojos, estrujó sus manos, la frondosa cabellera de él, disfrutando el montón de caricias que repartía sobre su cuerpo, haciéndole estremecer. Deleitarse de esas emociones, sensaciones, le despertaba todos los sentidos. Podría escuchar latir su apasionado corazón que le hacía sentirse viva a plenitud. Una fresca brisa sopló sobre ellos, barriéndoles todas las preocupaciones, y ambos, él sobre ella y ella debajo de él, se quedaron mirando. La fuerza del viento le recordaba el estable romance que había logrado construir sobre los problemas, consiguiendo salir airosos. Sin querer separarse de ella, Terry se inclinó de nuevo hacia su rostro, esparciéndole cortos besos por toda la cara, haciéndola reír, y jugueteando un poco más, atrapó suavemente sus labios con su respingona nariz. «Tú le das sentido a mi vida, pequeña pecosa», le confesó en susurros, y Candy supo que era verdad, aunque todavía le resultara increíble que aquel muchacho atractivo, misterioso y problemático que algún día conociera se hubiese fijado en ella, convirtiéndose luego en el novio cariñoso, enamorado y protector que ahora era. Terry era de nuevo feliz, como ella en secreto alguna vez había deseado, cuando se propusiera ayudar a liberarlo de su amargura y resentimientos, y al final lo había logrado. Estar consciente de eso le hacía dichosa.
Tú también eres ahora el eje de la mía, le respondió observando sonreír complacido Terry. Besó segundos después sus labios en propia respuesta mientras ella se dejaba llevar y ambos rodaron por el césped compenetrados hasta quedar de lado frente a frente. Estas han sido las mejores vacaciones de mi vida, comentó él apoyando la cabeza en una mano mientras la contemplaba y luego se tendió de espaldas satisfecho. Para Candy también aquel había sido un tiempo muy especial, un frío invierno que se había transformado en primavera. En aquel ambos crecían interiormente mientras aprendían juntos a trabajar por sus propios medios, simulando la futura familia que conformarían. Ella como asistente del Dr. Leonard y él por su parte en múltiples oficios requeridos en la casa hogar como carpintería, albañilería, ayudante de caballerizas y por último, ya de planta como profesor de música en la escuela del pueblo, poniendo en cada labor prueba de sus habilidades y conocimiento, demostrando cuán responsable y eficiente podía ser si se lo proponía, al igual que el buen hombre de hogar en el que se convertiría llegando el momento. Había incluso dejado de fumar y beber para componerse por amor a ella, queriendo llegar a ser un buen esposo, y más ya estaba terminando la prórroga de vacaciones para ambos y debían continuar con sus caminos hasta que fuese tiempo de volver a juntarse. Él le había prometido a su madre volver a su lado para estudiar y dedicarse a cumplir sus sueños, en tanto Candy debía pensar en su función en el mundo. Presentía que iban a pasar un buen tiempo separados mientras conseguían poner en orden sus vidas, y desde ya comenzaba a extrañarlo. Terry estaba empeñado en formarse como actor igual que su madre y algo en su interior le decía que lo lograría. Tenía todo para hacerlo, empezar por su actitud triunfadora, y sabía que cuando se proponía algo no descansaba hasta lograrlo. Solo que esperaba por lo mismo no perderlo. Estaba en tanto de cualquier otra chica enamorada hubiese tomado la decisión de seguirlo, mas ella también tenía presentes sus propias metas y no podía dejar de pensar en ello. Una noche acostada en su cama, poco después de que sucediera el percance de Daisy y su posterior convalecencia, decidió que no era momento de pensar con seriedad en su vida y lo que quería dedicarse en futuro. La decisión a la que llegó en esa ocasión se la dio a conocer a Terry entonces esa tarde, quien fue el primero en conocer sus proyectos. Terry, ¿recuerdas que te conversé que el Dr. Leonard y mis madres me sugirieron seguir la carrera de enfermería? Sí, ¿qué con ello?, le contestó él recostando la cabeza en su falda, acomodándose. Bien. Candy tomó impulso antes de proseguir. He tomado una decisión al respecto. Terry le acompañó hasta la puerta del comedor. Al caer la tarde, donde estaba a esa hora, se encontraban merendando la señorita Pony y la hermana María, acordando no intervenir en lo que ella iba a exponerles. Preferiría esperar afuera mientras les hacía partícipes a sus madres de sus planes por considerar un asunto privado. Mas Candy insistió que ingresara a su lado porque ya era como parte de la familia y merecía ser partícipe de sus decisiones. Candy se sentía muy segura de sí misma esa noche hasta que le sobrevino un déjà vu. Antes de atravesar el umbral de la puerta, un recuerdo algo doloroso de una lejana tarde igual que a esa, solo que lluviosa, en la que aceptaría ir a estudiar a Europa junto a Anthony. Pero moviendo la cabeza intentó sacudir su mente aquel pensamiento y tal como en dicha ocasión hiciera después de entrar y saludarles, empezó a relatarles con tranquilidad los hechos y causas que le llevaran a darse cuenta de su vocación. Las maestras en tanto escuchaban con atención. Gracias a ustedes aprendí que la bondad y el ayudar a los demás son grandes valores del ser humano, y aquello es la base de lo que quiero para dedicarme en la vida. Quiero sentir que soy útil para el mundo. Quiero ayudar a los enfermos, a los que más necesitan. Por eso he decidido estudiar enfermería. Las maestras, luego de la resolución de su pupila, permanecieron unos instantes en silencio, pero después sonrieron con cariño orgullosas, extendiéndole los brazos para felicitarla. Terry también sonrió desde su rincón. La verdad, Candy, es que nos sorprendiste al principio. Al vernos entrar creímos que Terry y tú venían a decirnos que habían decidido adelantar la boda, comentó la señorita Pony. Pero en todo caso me regocija saber que hayas pensado en tu futuro y encontrado la profesión adecuada en la cual dedicarte.
aún más pensando en que podrás ayudar con ello a montones de personas. Eso se llama altruismo, pequeña. Y que lo pongas en práctica me hace sentir muy orgullosa de ti. Es toda una bendición, querida niña. Escucharte hablar así me hace pensar que la señorita Pony y yo no hemos trabajado en vano, comentó la hermana María. Al ver el cariño y dedicación con la que tratas a los niños del hogar de Pony, no nos queda la menor duda de que esta es tu verdadera vocación. Consideramos bien, consideramos también creyendo que no te interesaba la profesión, que te quedaras con nosotras formándote como educadora hasta que llegara la fecha del matrimonio. Pero en todo caso nos alegra inmensamente que hayas encontrado tu camino, agregó la señora Pony. Gracias por entenderme, expresó Candy con lágrimas en los ojos. Hey, un momento. Pero nuestro casamiento sí va, intervino Terry aclarando cualquier cuestión y haciéndola reír a todas. Candy se sonrojó por la mención. Tengo entendido que el curso tiene la duración de un año. Para el próximo verano ya seré una enfermera diplomada y no habrá ningún inconveniente para la boda cuando llegue diciembre, expresó sonriendo con timidez. Mi esposa será profesional y aún más maravillosa, observó Terry, sin dejar de mirarla, cargado de amor. Pues de esa forma será mejor para ambos, opinó la hermana María, enfocándose en sus respectivas metas y estudios. Les permitiría madurar y estar mejor preparados para cuando sea el momento de unir sus vidas y formar un buen hogar. Tengo entendido que Terry va a seguir la carrera de actuación, ¿cierto? Así es, ha sido el sueño de toda mi vida, respondió él. Pues es tiempo ahora de perseguir esos sueños y realizarlos porque después ya no habrá oportunidad y no será lo mismo. Ustedes son jóvenes, tienen todo para salir adelante y alcanzar lo que se propongan, alentó la religiosa dándoles valor. Candy y Terry intercambiaron miradas cómplices entusiasmadas. Las palabras de la maestra lograron incrementar la fe de ambos en lograr sus objetivos. Bueno, en todo caso no se diga más, concretó la señorita Pony. Mañana mismo escribiré la carta de recomendación a Mary Jane. Estoy segura de que te aceptará de inmediato, pequeña. Mucha suerte, Candy, felicidades, expresó la hermana María de corazón. Candy sonrió en agradecimiento y abrazó a cada una. Luego extendió su mano hacia Terry y éste en respuesta le estrechó contra él muy fuerte, casi levantándola del suelo para hacerle saber que estaba allí para ella, y que además se sentía orgulloso. Como premio escuchó su risita infantil en el oído y sintió que la adoraba aún más. Yo no tenía que esconderse de nada, la vida le sonreía y el futuro también. La sensación de su alma cayendo al vacío le hizo despertarse a Anthony de súbito en mitad de la madrugada, haciéndose dar cuenta entonces de que todo lo ocurrido horas antes no se trataba solo de un sueño. Esa noche, exhausto de vivir atormentado por los recuerdos, había decidido a última hora vestir su frac, arreglarse y asistir a la obra teatral con su padre, los Collins y los Garnier, presentándose de manera inesperada ante ellos poco antes de que partieran los coches hacia el teatro. Kiki, sorprendida, se había quedado mirando de pies a cabeza sin poder disimular lo impresionada que estaba, y a él, a su vez, no le había podido dejar de admirar lo bien que lucía envuelta en un vestido color perla. Ceñido su cuerpo de señorita junto con el cabello recogido, un elegante moño que despejaba su cara de niña dándole un aire angelical. Luces preciosa, comentó para halagarla, y la respuesta de ella fue tan sincera como simple. Tú también. Caballerosamente Anthony entonces le ofreció entonces el brazo para escoltarla hacia el coche, y ella, demostrándose un tanto nerviosa, lo aceptó, consintiendo con su candidez el ser su pareja durante toda la noche. La velada la pasaron en una creciente tensión sexual avivada entre risas, complicidad y miradas intensivas y furtivas a causa de la admiración de esa noche el uno por el otro, así como por la oscuridad del palco y las butacas que ocupaban la parte de atrás del grupo del lado del palco. Un poco alejados del resto para poder conservar tranquilos, quería conversar, sin que les prestaran atención y no tener de esa forma que soportar en los entrelones los temas políticos, económicos o de talla mundial. En esos referirían, y por último a causa del voluntario roce de sus brazos sobre el asiento que ejercía en tanto chispa de electricidad en ambos.
Todo aquello contribuyó para hacer la atracción completamente respirable e incrementarla. Al regreso habían pasado a cenar en un prestigioso restaurante de la ciudad, donde los mayores aprovecharon para degustar varios de los licores de la casa sin cuidar de no embriagarse, convenciéndole a Anthony en algún momento de que se les uniera mientras le daban consejos de hombre a hombre para superar su despecho, irónicamente sin tener en cuenta que el tan solo mencionarlo hacía que se sintiera peor. Anthony al principio aceptó por cortesía creyendo que solo sería cosa de un rato. No obstante, el enterarse que su íntimo problema estaba en boca de todo el mundo le hizo sentirse como un inservible que ni siquiera tenía el control de la privacidad en su propia vida. Y para olvidar esa vergüenza, aparte de la sensación de derrota en el amor, bebió con ganas intentando escapar de sí mismo. Al volver a casa se sabía ebrio al igual que los demás, exceptuando las mujeres, pero aparte de eso se sentía libre y desinhibido, por lo que no perdió la oportunidad de flirtar con Kiki, de quien según se daba cuenta seguía interesada por él sin importarle su estado, y enfrentó cada una de sus sugestivas miradas en el trayecto de regreso a casa. El interés de ella encendió de a poco el fuego contenido en el interior de Anthony, la pasión que se obligara a regalar al separarse de Candy, y preso de sus brasas decidió abordarla arrimándola en una pared. Poco después de que los adultos ingresaran a la casa del capitán Collins, donde planeaban alojarse esa noche y seguir la tertulia, Kiki, como ella esperaba, no se alejó, demostrándose contrario a ello valiente y decidida a experimentar junto a él cualquier cosa. Eres preciosa, no se contuvo Anthony, al susurrarle al oído mientras le acariciaba con delicadeza las mejillas. Kiki sin apartarse le retuvo la mano sobre una de ellas. Tú también, bello, atractivo y peligroso. Por favor, no me lastimes. Su manera de darle permiso para avanzar fue muy sutil, y Anthony le comprendió de inmediato. En el salón de la casa Collins la reunión continuaba. Lo podían escuchar desde la entrada, pero al notar que nadie reparaba en ellos, le tendió la mano para invitarla a ir con él a otro lado. Kimberly bajó durante unos segundos la mirada insegura, pero al final aceptó. Su paseo terminó rápido, cruzando el corredor del balcón que unía a las dos casas, para ser exactos, para llegar a la de Anthony, y en la que para entonces los empleados dormían. Un beso profundo robado por parte de él en la oscuridad bastó para que el recorrido finalizara en su habitación. Atormentado por un mar de recuerdos, aún en medio de su embriaguez y buscando desesperadamente huir de ellos, se dejó vencer ante los encantos de su hasta entonces amiga, aferrándose a ella como un salvavidas para poder seguir a flote. Empezó una vez en la alcoba con otro beso, un tanto tímido por parte de ella y cuidadoso de él, mientras la conducía a la cama y procedía a quitarse el saco y la camisa, pero terminó en una espiral de apasionada al sentir las inexpertas curiosidades caricias de Kiki sobre su cuerpo, al contemplar cómo se desataba el cabello que tanto le encantaba, dejándolo caer libre sobre sus hombros, lo que provocó que se abalanzara sobre ella, envolviéndola en más besos, de los cuales ninguno de los dos ya pudo ni quiso escapar. En esos instantes, horas después, ya bien entrada la madrugada, una vez sobrio, con la cabeza fría y el cuerpo también, se puso a analizar la gravedad de lo que había cometido. A su lado descansaba tranquilamente con el cuerpo desnudo, únicamente cubierto por una sábana, la chica que se volviera su amante esa noche. Había ido muy lejos, había traicionado la fidelidad que un día le jurara a su ex amor, que creyera invencible en otros tiempos. Había cortado con ello el último fino lazo que le había unido a su amada eterna, traicionado su devoción por ella, y ya no había lugar para arrepentimientos ni vueltas atrás. Cada toque, cada beso, cada palabra sensual dicha al oído de Kiki mientras le hacía el amor habían sido en gran parte para Candy, para escapar de la frustración que le causaba el no tenerla, evocando en medio el deseo y la añoranza, y está consciente de que no tendría perdón para su falta. Con seguridad Kiki, su fiel amiga, a quien había transformado en mujer, aquella sería una de las experiencias más inolvidables de su vida, pero para él, por desgracia,
Sería un cargo de conciencia que llevaría consigo por haber consumado su primer encuentro sexual con una chica que no amaba. Agobiado de culpabilidad, se sentó en la cama pensando las manos por el cabello. Debía hacer algo. Habiendo llegado hasta allí, debía terminar de renunciar a Candy, de despedirse de su recuerdo, aunque todavía la amaba con cada vibra de su ser. Debía realizarlo como una forma de respeto hacia ella y por el montón de cosas hermosas que vivieran, así como por todo lo que un día se habían prometido sin llegar a cumplir. Se levantó entonces despacio, intentando hacer el mínimo ruido posible para no despertar a Kiki. Se vistió y luego caminó hacia el armario donde extrajo la caja de las cartas no enviadas, que guardaba celosamente para después dirigirse sigiloso a la salida. Era casi un privilegio que la casa estuviera ubicada cerca de una plaza desde la cual se podía observar el mar, y que además, gracias a unas escaleras laterales desde su balcón, se pudiera descender sin complicaciones directo hacia aquel lugar. Iban a ser las 6 de la mañana. Recién empezaba a clarear cuando llegó el malecón y se sentó sobre un pequeño muro que daba a la playa a contemplar el océano en calma al amanecer y los barcos pesqueros anclados en la lejanía. Vio pasar entonces una banda de gaviotas creando una formación triangular perfecta contra el cielo, que lo maravilló, dándole ganas de extasiarse. Más en todo el esplendor de la naturaleza le ofrecía para calmar el remordimiento que llevaba por dentro. Sabía que a partir de allí debía cambiar de verdad, porque era tiempo de madurar. En tributo así por el bello romance que había sostenido con Candy en su momento, abría sin darle más vueltas al asunto la caja de la correspondencia. Miró las cartas impecables en sus manos, que no habían sido leídas por su destinataria, durante unos instantes, y luego, respirando profundo, las lanzó hacia las olas, liberando sus memorias para que se la llevara al viento, deseando que el mar también pudiera barrer con sus sentimientos tal como lo hacía con el papel. Llegado a la orilla de la playa, Candy ya no le pertenecía, no tenía derecho a reclamarla. Lo único que le quedaba era desear que le estuviese yendo bien en la lejanía, en América. Lágrimas de nostalgia y melancolía bañaron a sus mejillas en lo que creía un rato de soledad, sin saber que Kiki, al no sentirlo junto a ella en la cama, se había levantado extrañada y, arremangándose en su bata de dormir, había caminado hacia el balcón, descubriéndoselo a lo lejos. Lo observó desde allí en silencio, romper las apasionadas cartas de las cuales ella conservaba en secreto una muestra, sintiéndose preocupada por él, sabiendo de que se estaba despidiendo del amor de su vida. Entonces espero tenerte conmigo para cuando llegue el próximo invierno, dijo Terry, acomodándole con cariño detrás de la oreja un mechón de cabello a la hermosa jovencita rubia que tenía frente a él en la estación de ferrocarriles. Observándolo con tristeza, iban a tener 18 meses de separación que ambos anhelaban superar con fortaleza. Prométeme que no me olvidarás, Terry Granchester, requirió Candy con una cuestión que le brotó de repente del alma. Ella no dudaba en que él conseguiría los objetivos que se había propuesto, pues tenía todo para ello: talento, presencia y una personalidad arrolladora. Una madre que era una superestrella en la industria. ¿Qué más podría pedir? Sabía que iba a triunfar, pero temía que al final aquello le separara de su camino al no poder con ella, con su modo de conducirse sencillo, encajar en la glamoriosa vida que lo esperaba. Candy no olvidaría la tarde anterior en ese día, cuando lo acompañara al buzón de correos al centro del pueblo a depositar la carta de recomendación redactada por la señorita Pony a la directora de la escuela de enfermeras. Ahora sí no hay marcha atrás. Sé que te esforzarás y lograrás conseguir tu meta. Confío en ti, le había dicho en devoción en sus palabras, haciéndole lagrimar los ojos. Me esforzaré con ahínco cada día, al igual que espero lo hagas tú. Saldremos airoso de esto y triunfante, ya lo verás, respondió ella con fe, inclinándose hacia él y ofreciéndole sus labios para que los besara. Largos besos habían construido
Desde entonces su despedida, y sin embargo en esos momentos, poco antes de que el joven inglés debiera abordar el tren para partir, permanecían no haber sido suficientes, mas no debían exponerse en público por ser un comportamiento mal visto, en especial para una señorita, y eso pensaban sobre ellos como frustración tanto el hecho de tener que vivir alejados por lo mismo. Terry, como honorable caballero inglés, se contentaba con acariciarle el rostro o tomarla de la mano para no exponerla, aunque por dentro luchara contra su ímpetu, rebelde que moría por estrecharla en sus brazos. ¿Cómo podría olvidarte, Candy? ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? Si eres la persona que más amo. Contestó a su petición. Ella asintió. Si el cielo lo permite, acudiré puntual a nuestra cita el próximo diciembre. Te echaré de menos cada día que pase, añadió él. No sé lo que me hiciste, señorita Pecosa, pero lograste introducirte muy hondo en mi ser. Por primera vez en la vida me siento completo, como si no me faltara nada. Me enseñaste el verdadero significado del amor y me cambiaste. Yo antes era como un cascarón vacío, pero llegaste a mí para completar cada espacio. Cómo quisiera poder expresarte con claridad cuánto te amo. Embelesado ante ella, que había caído igual presa del encanto de sus ojos, siguió su impulso y acercó su rostro al suyo para besar una vez más sus labios sin que nada le importara. Yéndose contra las normas sociales como de costumbre una vez lo hizo, se sintió más tranquilo. Fue un ósculo corto pero intenso. Fue un ósculo corto pero intenso que hizo ruborizar y escandalizar a más de uno de los presentes transeúntes, que no se abstuvieron de empezar a murmurar. Candy se sonrojó, aunque en el fondo le agradó que lo hiciera. Bajando la mirada, no pudo evitar reír, al igual que él. Lo siento, pero creo que iba a morir si no lo hacía, le dijo Terry en voz baja con ternura. Candy solo pudo mover la cabeza conteniendo a duras penas otra sonrisa, demostrándole así que no siempre estaría de acuerdo con su comportamiento, pero al final sabía que en algunos aspectos no podría cambiarlo y lo aceptaría. Le gustaba tal como era, impulsivo, rebelde, indomable, hasta a veces irreverente. Terry era deslumbrante tanto externa como internamente, aunque a veces parecía no darse cuenta. Su personalidad, su manera de proceder era de un digno y valiente noble inglés, solo que no le gustaba alardear de aquello, y eso le confería el aire de misterio y sensualidad que le encantaba. Era un muchacho excepcional, natural y espontáneo que actuaba según lo que sentía, sin deberle nada a nadie, y no temía demostrarlo. Por todo eso había llegado a adorarlo. El silbato del tren entonces comenzó a sonar, indicándoles a los viajeros que era momento de abordar. Ambos entendieron que el momento de la despedida real había llegado y les estremeció. ¿Me escribirás? Se animó a preguntar ella con voz quebrándosele de tristeza. Pero en respuesta la atrajo hacia sí y la abrazó. Acuérdense que la voz se le quebró. Trataré de hacer un resumen diario y te lo enviaré cada semana. Ya verás que te daré mucho material para leer, pequeña mía, expresó estrechándola fuerte y besando su frente mientras sentía como su fuerza interior se doblegaba también. Te amo, le recordó. Y yo también, respondió Candy, dándose cuenta con asombro de que por primera vez lo expresaba con total sinceridad. Sus heridas al fin estaban sanando. El silbato volvió a sonar y esta vez Terrence, sosteniendo su maleta, se subió al vagón de un salto. Te echaré de menos, Candice White, cada día de mi vida hasta que te vuelva a ver. Con los ojos llorosos, Candy le extendió la mano sonriendo, sintiendo que un nudo de congoja le obstruía la garganta sin ya permitirle hablar, temiendo además desbordarse en llanto si lo intentaba. Terry lo comprendió y le besó la mano. El tren comenzó a moverse y Candy junto a él caminó y corrió sin soltarse hasta que éste comenzó a ganar velocidad y tuvieron que obligadamente separarse.
Terry, conmovido, la vio quedarse en el andén con carita de pena. La amo, señorita Pecosa, no lo olvide, le gritó como despedida lanzándole un pequeño beso. Cuidando siempre de molestarla y con sonrisa en respuesta de lejos fue lo último que vio en la estación. Su alma se sintió entonces algo más tranquila, aún en medio del pesar de tener que alejarse de ella. Verle sonreír había fortalecido sus esperanzas. Se esmeraría cada día para superarse tal como se lo había prometido. Lucharía por alcanzar sus metas y por construirle el hogar estable que ella merecía. Soñaba con no decepcionarla. Hasta la vista, Terrence Granchester. Que tenga un buen viaje, se dijo Candy brazos adentro mientras observaba el tren con rumbo a New York. Perderse en la lejanía tomando un pequeño pañuelo que tenía en su bolsillo. Se secó las lágrimas, corroborando que había sido lo mejor asistir a despedirlo a la estación sola para no hacer un papelón llorando delante de los niños. Por ello sus madres, que la conocían bien sin presentar reparos, lo habían aceptado y habían realizado una reunión de despedida para Terry el día anterior. El muchacho en Londres El muchacho de Londres abandonaba también el hogar de Pony como leyenda, y ella, igual que sus amiguitos, esperaba que el cielo pronto los volviera a reunir. Esa mañana, al caminar de vuelta a la casa, hogar, se sintió liviana y tranquila con la fe de un futuro brillando de nuevo con la intensidad en su interior al punto que casi podía sentir el haber superado el gran vacío que le dejara la ruptura de su anterior noviazgo y que le impedía hasta entonces ser completamente feliz. Aún le dolía escuchar el nombre de Anthony, no podía negarlo, pero solo esperaba que donde quiera que estuviera se encontraría bien porque también era una persona maravillosa. Bueno, amigos y amigas, que tengan un día maravilloso. Dios los bendiga. Mucha salud, prosperidad. Quedamos en este episodio. Ya vamos en el 50. Y ustedes saben que son 60 y pico. O sea que falta bastante. Porque, por ejemplo, el 51, a ver, lo miro. Sí, lo mismo. Se hacen demoniadamente largos. Esta muchacha escribió demasiado. Apóyenme, apóyenme porque esto es duro. Y ustedes saben que no estoy ganando nada. Entonces, ¿qué? ¿A qué jugamos? Lo hago por ustedes. Y lo hago por mí también porque también me da curiosidad. Me da curiosidad saber cómo ocurren las cosas. Después de todo lo que ella ha compuesto, que esto es bastante. Cada historia es de un capítulo, de una hora, 1 o 2 horas. Y eso que ven historias más largas, de 1 o 2 horas, 2 horas y pico. Sino que tenía que yo cortarlas. Y ya vamos en el capítulo 50, o sea, serían 50 horas. Eso por poquito, ¿no? Él digo que ahí había capítulos que tenían hasta 2 horas. Entonces eso es impresionante. Ustedes le echan aquí a través de la vida y se echan todo un día. Pero bueno, ahí vamos, Dios mediante. Ya estamos cerquita al final. Estamos en el 50, faltarían solamente, pues no les quiero spoilear cuántos capítulos son, pero después del 50 sigue el 60 y de ahí son poquiticos. Les faltarían 10 y un poquitico más y ya. Jejeje. Hoy mientras estaba narrando el fanfic me estaba acordando de Lupita. Es una chica que me vino a visitar aquí a León, Guanajuato. Pero fue tan bonita que me abrazó tan fuerte que sentí el cariño. Y esas cositas son las que me motivan a seguir, ¿oyeron? Ese abrazo tan fuerte. Y dije, tan bonita, tan tierna, de verdad. No olvido ese abrazo, es que fue durísimo. No, me hubiera apretado más fuerte, me hubiera dolido. No le dije nada porque es una cosa de cariño, cariño puro y sincero, sin ir con trasfondo ni malas intenciones. O sea, por eso, como que estaba pensándola. Y nada, el cariño de la gente, apoyen por favor para que
podamos continuar más. Ahora sí que tengan un buen día, Dios me las bendiga, mucha salud, mucha prosperidad y nos vemos en los siguientes capítulos. Hay que darle duro porque ya quiero terminar esta historia, ya que la autora ya escribió el final. Vamos a darle hasta el final, pero quiero sus apoyos, por favor. No se desaparezcan, no les cuesta nada comentar. Muchísimas gracias.